Bien, entonces en esta cápsula vamos a ver los aportes de Skinner. Ya como les dije en la cápsula anterior, él fue el que más avanzó en el estudio del aprendizaje. Él fue uno de los pocos que se pronunció al menos con respecto a la personalidad, porque ya sabemos que interés demasiado en estudiarla no existía desde la perspectiva conductista, pero él dijo entonces que esta definición que él da, que está ahí en negrita, no es muy fácil de entender, ¿cierto? Es un poco confusa. Dice: la personalidad consta de conductas que se incorporan en amplios repertorios de comportamiento a lo largo del ciclo vital. De primera suena como extraño, pero si uno la lee parte por parte y con calma es bastante comprensible. Ya, consta de conductas. Partimos. Obviamente esencial si estamos hablando de un conductista bien fuerte, ¿cierto? Skinner iba a plantear que la personalidad es lo que hacemos, ¿cierto? Son nuestras conductas, nuestro repertorio de conductas que vamos incorporando ya en amplios repertorios, no solo en un aspecto de nosotros, sino que son todas las conductas que vamos incorporando a lo largo de nuestra vida. Prácticamente dice eso en el fondo. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, ¿cómo entendía él la personalidad? Como un conjunto de conductas operantes, es decir, un conjunto de conductas que son producto del reforzamiento. ¿Ya? También podríamos decir son todas aquellas conductas o el conjunto de conductas que se nos han ido reforzando a lo largo de nuestra vida. ¿Ya? Él, como dice ahí, no estudió la personalidad en sí. Sabemos que no es un tema que le interesara al conductismo como tal estudiar, pero planteó estas ideas con respecto a ella. Ya, como no era observable ni era medible, no le interesaba entonces en estudiarla. Con respecto a los aportes de Skinner, que yo me imagino que también algo de esto lo vieron, ya entendiendo que a estos enfoques no les interesaba mucho el tema de la estructura de personalidad, nada de la personalidad que fuera más interno. Recordemos que la estructura de la personalidad está compuesta por los rasgos, por el temperamento, por aquellas cosas más internas, ¿cierto? Sino que si les importaba algo de la personalidad, era su naturaleza más funcional de la conducta. ¿Ya? De qué nos sirve o en el fondo cómo nuestra conducta va determinando nuestro entorno y nos va permitiendo adaptarnos. ¿Ya? Cómo nosotros interactuamos con el ambiente. Eso es lo que le importa estudiar el conductismo y por lo tanto Skinner también. La teoría que él propuso está basada en los principios del reforzamiento. Ese es el tema central y el concepto esencial que tenemos que entender también de Skinner, porque desde él, digamos, desde ahí, el meollo de nuestra personalidad, la base de nuestra personalidad, son el reforzamiento, aquello que se nos ha reforzado. Los reforzadores en general son lo que determinan la personalidad, ¿ya? Y por lo tanto su teoría describe cómo ya influyen estos reforzadores o el reforzamiento en general, cómo influye en la conducta, ya, sus efectos, y que también son conocidos como recompensa, ¿ya? Los reforzadores, los efectos de los reforzadores son la recompensa. El reforzador suele actuar como una recompensa. Y nuevamente decimos ahí que descartó la personalidad como una disciplina, como un campo de estudio en sí mismo, porque él decía que no era del todo científica. Ya, acuérdense que en ese tiempo el conductismo, la psicología tenía que estudiar solamente aquello que fuera observable, objetivo, medible. ¿Ya? Para él el tema de la personalidad no era científico y que también debía abandonarse la idea de la conducta causada por fuerzas internas, que es justamente la idea que plantea la personalidad, porque que nuestra conducta viene causada desde dentro, ¿cierto? Desde estas fuerzas internas causales. Él decía que no, que tenemos que dejar de lado esa idea de que nuestra conducta está causada por fuerzas internas, sino que tenemos que focalizarnos en explicaciones que él decía que fueran más científicas y por lo tanto fuera de la persona. ¿Ya? Esta entonces es una teoría de tipo situacionalista o situacionista absolutamente. ¿Ya? Pone el acento allí afuera, en los estímulos, en el ambiente, en el entorno, no dentro de la persona. ¿Ya? Nuestra personalidad no se determina desde dentro, sino que se determina desde afuera, desde cómo impactan en este caso, reforzadores y estímulos en nosotros. ¿Ya? Él plantea entonces, en base a esto, que hay dos tipos de conducta. La conducta respondiente, ya que son provocadas por estímulos específicos y que sería un poco equivalente a la respuesta incondicionada de Pavlov, ¿cierto? Son respuestas más bien reflejas, que no son aprendidas, ya cosas que traemos, ya automáticas e involuntarias. Todos los reflejos que traemos al nacer, el reflejo rotuliano, ese que nos pegamos en la rodilla y se nos levanta la pierna, que pestañemos, los ruidos fuertes, la dilatación de la pupila, poner atención frente a ciertas cosas. Esas son conductas respondientes, ¿ya? Pero lo que le interesaba a él y su aporte en el fondo es la conducta operante, que sería aquella conducta que es producto del aprendizaje, ¿ya? Una conducta aprendida. Sería el equivalente de la respuesta condicionada de Pavlov, ¿cierto? Y obviamente está a un nivel mayor o superior, como dice ahí, de la conducta respondiente. La conducta respondiente son comportamientos muy básicos, ¿cierto?
Y en cambio la conducta operante puede ser muchísimo más compleja. ¿Ya? Y además la diferencia con la respondiente es que la conducta operante o aprendida yo en general la emito de forma más voluntaria, ¿vale? Y tiene efectos que cambian el entorno, ¿ya? Por de ahí viene el nombre de condicionamiento operante, que es el aporte de Skinner, porque entiende que el ser humano opera, o la conducta más que nada, no el ser humano como tal completo, sino que la conducta opera sobre el medio ambiente, provoca cambios en el entorno. ¿Ya? Por eso esta conducta operante es superior, es más elaborada y más avanzada que la conducta respondiente, que es simplemente los reflejos que tenemos, ¿ya? Que no aportan demasiado a nuestro entorno. Entonces, otro aspecto que es importante que entiendan de Skinner es que él planteaba, ya les dije que el tema de los refuerzos para él es esencial, ¿ya? Y él planteaba que existen dos grandes tipos de refuerzo, ya el refuerzo positivo y el negativo. El refuerzo positivo, que serían también de alguna forma los elementos esenciales de nuestra conducta. Ya nuestra conducta se va moldeando a través de ellos. Por lo tanto, nuestra personalidad, si entendemos que para ellos la conducta es lo que nos podría interesar de la personalidad se nos va moldeando a través de estos dos tipos de refuerzo. El positivo es cuando su presencia aumenta la probabilidad de la conducta, ya que son los ejemplos más típicos de condicionamiento operante que encontramos. Ya una buena nota, un aplauso, una felicitación, una carita feliz cuando éramos niños, un dulce o un premio o un regalo cuando hicimos algo bien. Eso va a hacer que sigamos haciendo las cosas de la misma manera para obtener aquello que queremos, que es agradable y que es positivo para nosotros. ¿Ya? Como cuando nos sacamos una buena nota, por ejemplo, la buena nota actúa como un refuerzo positivo, porque su presencia, ese 7 que me saqué, va a hacer que la conducta de estudio, la que haya utilizado para sacarme ese 7, yo la repita en el tiempo, ¿ya? Hace que la probabilidad de esa conducta aumente. Por otro lado, el refuerzo negativo es que cuando no está, cuando me lo quitan o me sacan eso negativo, aumenta la probabilidad de una conducta. Es decir, mi conducta aumenta y yo emito una conducta para evitar algo que yo no quiero, ¿ya? Como dice ahí, su omisión o la ausencia de aquello aumenta la probabilidad de una conducta. Es refuerzo igual, porque los reforzadores, como definición, son aquellos que aumentan la probabilidad de que una conducta se repita en el tiempo, fortalecen o refuerzan, como lo dice su nombre, una conducta. Entonces, aunque sea por su ausencia o por su omisión, refuerza igual la conducta. Por eso, de todas formas, es un refuerzo, solo que negativo, actúa al revés. Ya, por ejemplo, cada vez que yo llegaba tarde, como dice ahí, me interrogaban por llegar tarde. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a empezar a llegar más temprano, a levantarme más temprano, a organizarme mejor, como lo quieran ver, con tal de evitar que la profesora me interrogue, ¿vale? Entonces yo empiezo, la interrogación de la profesora actúa como un refuerzo negativo, ¿ya? No entiendan aquí el negativo como que provoca algo malo, ¿ya? Sino que ese refuerzo negativo, que es la interrogación que me hace la profesora, refuerza cierta conducta, que es levantarme más temprano, mejorar mi puntualidad. ¿Ya? Mi puntualidad aumenta como consecuencia de la omisión de un estímulo desagradable. ¿Cuál era el estímulo desagradable? Que la profesora me interrogara. ¿Ya? Yo, no sé, empiezo a subir las escaleras más seguido para evitar engordar. ¿Vale? Cada vez que me tomo un remedio para el dolor de cabeza, todos los remedios actúan como refuerzos negativos. Perdón, todos los dolores actúan como refuerzos negativos de la conducta de medicarse. Entonces, cada vez que me duele la cabeza, yo me tomo, qué sé yo, un ibuprofeno para evitar que ese dolor siga. ¿Ya? Y cada vez que me duele la cabeza, va a actuar como un refuerzo negativo y yo voy a ir y me voy a tomar una pastilla para que me deje de doler, para evitar aquello que me molesta, aquel estímulo desagradable. ¿Ya? Vamos a pensar también en ejemplos de eso, pero quiero terminar la cápsula primero. Y finalmente otro aporte importante de Skinner son los programas de reforzamiento. Ya están los programas de reforzamiento continuo y parcial. Los reforzamientos continuos es cuando se refuerzan todas las respuestas emitidas. Ya cuando cada vez que el perrito se sienta yo le doy un pellet. En cambio el reforzamiento parcial es solo cuando algunas respuestas, en función o del tiempo o de la cantidad de respuestas, se refuerzan. No le doy cada vez, sino que le doy cada 3 veces que se sienta, por ejemplo, o cada 10 minutos. ¿Ya? Estas hacen que la conducta adquirida se mantenga por más tiempo. ¿Vale? Vamos a conversar de esto también, de los programas de reforzamiento. Está el de razón. Los programas de razón son aquellos que tienen que ver con el número de respuestas. Yo digo, por ejemplo, cada 3 veces que tú hagas algo, yo te refuerzo. ¿Ya? Eso se usa mucho cuando se trabaja por metas o por comisión. ¿Ya? Lo mismo con el de razón variable, también tiene que ver con el número de respuestas, pero aquí yo no lo sé de antemano. ¿Vale? Los de intervalo
como lo dice su nombre, intervalo tiene que ver con el tiempo, ¿ya? Y el fijo y el variable. Entonces, yo refuerzo cada cierto tiempo fijo, como el sueldo, por ejemplo, que yo sé que todos los 30, 31, el último día del mes me va a llegar, o yo refuerzo de manera variable. Cada cierto tiempo a mí me llega un bono, pero yo no sé cuándo va a llegar, ¿ya? Tiempos distintos que yo no puedo saber de antemano. Vale, y vamos a terminar hoy día entonces con esta actividad, que quiero que la hagan en grupos, idealmente, sé que hay algunos casos especiales, pero en general en grupos de 2 o de 3, ¿ya? Y van a generar una breve definición de la conducta de personalidad y me van a indicar 2 críticas que le harían. Les voy a subir de todas formas un documento con la explicación de esto.